Hola chicos, qué bueno es verlos después de tanto tiempo. Es verdad, Zafir, ya ha pasado un rato desde la última creepypasta que subimos. Hoy me gustaría presentarles a un nuevo ayudante en los videos, Un Pokédex holder de la región Yoto. Silver, el melenas de mujer. Hola compañeros de YouTube, es un placer estar con ustedes en este canal. Esperen, ¿acaso me dijiste melenas de mujer? Pues escuchaste bien, tienes corte de chica. Estás muy gay. Zafir, se dice gay. Silencio. Así se escucha más bonito. Esperaba un poco más de respeto por parte de ustedes dos, no se olviden de que Eres nuestro senpai, pero yo soy la ama soberana aquí, así que me obedeces o te doy látigo. Mierda, ya es hora de huir. Oye, espera Ruby, ¿por qué corres? Kiara. No. Perfecto, ya con Silver azotado, presentaré la creepypasta de hoy. Se titula, El Boss de las Ruinas Alfa. Espero les guste. Silencio Silver. No se han imaginado o se han puesto a pensar, porque los Unknown conocen únicamente el ataque de poder oculto, de porque al entrar en las ruinas alfa la radio sintoniza emisiones desconocidas, porque en el bloque Unknown falta siempre un espacio por rellenar, de porque en Pokémon Heart Gold Soul Silver en las ruinas alfa al hablar con tu Pokémon actúa muy raro. Los investigadores de los laboratorios Pokémon han investigado muchos sucesos relacionados con los Unknown, a los cuales han conseguido muchas respuestas no solo convincentes, sino que razonables, excepto unas de las más misteriosas e inexplicables dudas. Un día común en el laboratorio Pokémon, había ido a investigar las ruinas alfa para descifrar los secretos en el mundo de los Unknown. Yo era ayudante de mi tío en sus investigaciones, me llamo Mitcherson, pero todos me decían Mitch. Mi tío había descubierto recientemente unas cuevas nuevas en las ruinas alfa. Eran aún inexploradas, así que no sabíamos qué tipos de Pokémon se podrían ver allí, si habría nuevos tipos de Unknown. Mi tío necesitaba ayuda en la investigación, así que me ofrecí para ayudarle. Mi equipo Pokémon era bastante fuerte, había conseguido hacerme con el Gyarados rojo del lago Furia. Tenía a un Tiranitaria alta implosión que se me había entregado hace mucho tiempo, como yo le decía Llamas, así le puse de apodo. También tenía un Golem, un Pidley y un Victreebel. Puse en mi mochila equipo que necesitaría en caso de emergencia. Así que decidí esperar al ayudante de mi tío que había ido allí para explorar el terreno y hacer un primer plano de cómo eran las nuevas ruinas. 3 horas pasaron desde que se fue. Cuando mi tío lo mandó, dijo que llegaría al laboratorio en al menos 30 o 40 minutos, así que mandaron a otro de los científicos, pero esta vez con un Quagsire muy fuerte y entrenado. El señor procuró no tardarse más de hora y media, pero pasaron 4 horas antes de que nos desesperáramos y fuéramos a buscarle. Esta vez decidió ir mi tío. Le pedí que yo lo acompañara para que mi equipo y yo lo protegiéramos, pero él se negó, dijo que no me preocupara porque él poseía Pokémon muy fuertes, y tiene razón. Él me entregó a mi primer Pokémon y cuando me lo dio le acompañaba un Arcanine muy imponente y poderoso. No dudaba de él, así que confié en él y lo dejé ir, pero antes de irse le dije que si no regresaba en menos de 4 horas, lo iría a buscar. El tiempo pasó, los minutos corrían y se convertían en horas. Pasaron 4 horas como habíamos acordado, pero decidí que esperaría a mi tío un poco más de tiempo ya que puede que venga de regreso. Pasó otra media hora y no se acercaba nadie por ningún lado. Me empecé a preocupar. Intenté llamar a mi tío por el Pokégear, pero recordé que en ningún lugar dentro de las ruinas hay recepción de radio ni señal para comunicarme con él, solo esa misteriosa frecuencia Unknown que se encuentra en las ruinas. No quise esperar ni un momento más, así que me armé de valor y fui a investigar las ruinas. Saqué a mi Pokémon Pidley y emprendí vuelo a las ruinas. Mientras volábamos pensé que no podría salir de esta. Mi tío es mucho más fuerte que yo, y si él no pudo con tal desafío, no esperaba regresar a casa con vida. Aún así, llegué a las ruinas, y regresé a mi Pidgeot a su Pokéball. Busqué la entrada a esas nuevas cuevas, me costó un poco de trabajo ya que aún no eran abiertas oficialmente, así que la entrada era solo el hueco natural de la tierra. Me llevó 23 minutos. Pero lo hallé. Me disponía a entrar en la cueva cuando recibí una llamada en mi Pokégear. La respondí. Diga. Ah, hola.
Por favor responda. Esto no es gracioso, si no está dispuesto a responder voy a colgar. Eso me espantó un poco, así que entré a ese raro lugar. Vi que como en las diferentes ruinas, había un puzzle que resolver antes de entrar. Me tomó un poco de tiempo resolverlo, y cuando me faltaba colocar la última pieza del puzzle, me volvieron a llamar al Pokégear. Estuve a punto de responder cuando me llegó el recuerdo de la llamada anterior a la cabeza. Ahí dentro de las ruinas no puede llegar señal, así que, un poco asustado, respondí la llamada. Diga. Es Q, escucha, no tengo tiempo para bromas, si vas a hablar hazlo ya. No termines. Que no termine que... El ciclo, no lo abras. ¿A qué te refieres? No termines el puzzle. Aquel ser tenía mucha razón, no debí de terminar aquel puzzle, pero, pensar en mi tío me hizo mover la mano hacia el puzzle y colocar la pieza final, no pensé en las consecuencias ya que solo pensaba que eran llamadas de broma. Terminé el puzzle, debajo de mí se abrió el piso de manera rotunda y caí un nivel abajo, me lastimé un poco al caer, pero nada de cuidado. Estaba en el nivel en donde creo que había llegado mi tío y los científicos. La cueva estaba mucho más oscura que las que normalmente visito. Entonces la entrada comenzó a cerrarse, hasta que quedó totalmente oscuro. La única luz provenía de otro cuarto que estaba mucho más alejado. Sentía la presencia de Pokémon salvajes, pero no podía verlos. Tal vez eso fue lo que impidió que mi tío y los científicos regresaran, el hecho de no saber a qué se enfrentaban. Intenté alejar a los Pokémon con un repelente, pero como si una fuerza lo suprimiera, este perdió el efecto muy rápidamente. Así que mi única esperanza era acercarme a aquella luz al final del pasillo. Sentía una presencia cada vez más fuerte a cada paso que daba, y no solo eso, sentía como si millones de Pokémon me observaran a mí y a mi equipo. No éramos bienvenidos. Nos encontrábamos ya a unos pasos de distancia de la entrada a la siguiente habitación. Un olor penetrante invadía el cuarto. No era un hedor común, era muy fuerte, olía como a muerto fresco. Yo reconozco ese olor ya que a veces llevaban cadáveres frescos de Pokémon al laboratorio para analizar su causa de muerte. Entonces descubrí a varios Pokémon de cavernas reunidos en un punto medio de la sala. Parecía que estaban comiendo. Yo saqué a mi llamas y le pedí que usara el lanzallamas encima de los Pokémon para no herirlos sino solo ahuyentarlos y poder ver de qué era el cadáver. Me acerqué y descubrí que aquella tenue luz provenía de unas velas, que yo aún no me explico cómo llegaron allí y se mantuvieron en buen estado. Creo que las pusieron para poder iluminar la exploración. Me acerqué y noté un cadáver humano comido y arrancado por varios Pokémon. Me costaba diferenciar las partes anatómicas de aquel ser, pero descubrí que había un pedazo de metal todo mojado y bañado en sangre sobre el cuerpo. Aparentemente los Pokémon no pudieron comerlo, lo tomé, lo limpié un poco para poder apreciarlo mejor y descubrí que tenía unas palabras grabadas en él. Me acerqué a una vela para poder apreciarlo con más claridad. La placa decía, científico del laboratorio Pokémon, Jack Street. No podía creerlo, tenía el mismo nombre que el hombre que había venido a explorar esta cueva en primer lugar, pero aún así, necesitaba más pruebas. Me acerqué al cadáver y para poder apreciarlo mejor le pedí a Llamas que usara lanzallamas para iluminar la sala. Tan pronto como la sala se iluminó, quedé perplejo con lo que veía, efectivamente era el señor Jack Street, todo destruido y comido por aquellos Pokémon. Horrorizado, huí de la sala y corrí lo más rápido que pude de ese lugar. Seguí por la cueva topándome con toda clase de Pokémon salvajes, principalmente Unoubs. Pero a pesar de que la sala me diera cierto alcance de iluminación, no fue suficiente, la oscuridad me encerró nuevamente, corrí más y más, hasta que vi otra sala aún más oscura que la anterior, pero aún así, iluminada. Me preparaba para lo peor, sabía que podría encontrarme con el segundo cadáver del investigador. Sucedió exactamente lo mismo. Corrí de la sala, pero esta vez no por miedo, sino porque sabía que si esto seguía así, la siguiente sala sería también la tumba de mi amado tío.
No me costó llegar a la siguiente sala, pero esta vez esta no era como las dos anteriores, el olor a cadáver no había llenado esta sala, es más, no presenciaba ningún hedor mientras me acercaba. Una vez cerca escuché a mi tío y a su Arcanine, estaban en medio de una batalla. Se notaba que estaba en una gran desventaja, le intenté hablar, pero no parecía escucharme, traté de acercarme a él, pero la misma energía mística que suprimió el repelente no me permitía acercarme. Intenté en la oscuridad ver contra qué peleaba mi tío que le causaba tanto combate, no lo veía, pero siempre traía conmigo mi Pokédex, así que intenté identificarlo. Me llevé una sorpresa de que mi Pokédex no detectara nada. No fallaba, ya que identificaba a los Unown y al Arcanine de mi tío como siempre. Escuché como Arcanine gritaba y acto seguido caía al suelo. Entonces se vio como una sombra usaba el ataque de guillotina sobre el Arcanine, acabando con su existencia permanentemente. Mi tío quedó devastado, aquel Pokémon que había entrenado y querido por tanto tiempo no era más que un frío cadáver. Él solo estaba allí, tirado junto a su querido Pokémon, mientras esa sombra se lo llevaba al interior de la sala. Me quedé impactado, un Pokémon que mi tío había entrenado durante años fácilmente derrotado por una sombra desconocida que lo liquida y no mostraba ni un poco de cansancio. La barrera se destruyó, inmediatamente le ordené a Llamas que usara lanzallamas sobre esa cosa, ella la esquivó sin problemas, pero encendió la vela que se encontraba en la sala. Así logró ver la sombra que había derrotado a aquel Arcanine, no podía creer que era lo que hizo tal cosa, se trataba de Ghost. Aquel ser de la Torre Lavanda. Yo lo conocí cuando mi tío me llevó a visitar Kanto, ahora entiendo por qué ningún Pokémon podía atacarlo, ya que es imposible hacerle daño, los Pokémon se espantan de su presencia. Sabía que la única manera de descubrir de qué se trataba era usando el Silescope. Para mi fortuna, yo tenía uno que me había dado mi tío en ese viaje para poder ver a los fantasmas de la Torre Pokémon. Se lo puse a Llamas para poder distinguir el Pokémon. Pero por desgracia, aunque yo o Llamas nos lo pusiéramos, no podíamos distinguir a Pokémon alguno. No puedes verme pequeño humano, ya que yo no soy un Pokémon, soy un espíritu humano vagante en S7. Lo único que pude hacer, fue poner una cara de sorpresa mientras él me contaba su historia. Resulta que en el comienzo de este mundo que ahora conocemos, solo habitaban Pokémon primitivos, como lo eran Kabutos, Aerodáctiles, etc. Aquel ser se trataba de un antiguo explorador, de aquellos que vivían en lo que antes de ser las llamadas ruinas alfa no eran más que árboles y montes. Un día como otro aquel hombre, descubrió en su expedición unos Pokémon muy extraños con formas primitivas, incluso más primitivas que los Kabutos. Eran los Unown. Aquel hombre se decidió acercar a aquellos Pokémon tan peculiares. Descubrió que poseían un misterioso poder que al estar juntos causaban cosas muy extrañas. Sin embargo, vio que entraban y salían a metros de unas cuevas extrañas. Ese hombre decidió acercarse a esas cuevas y entrar en ellas. Descubrió a varios de esos Pokémon alfabéticos, todos levitando, emitiendo extraños ruidos. Vio como algunos se pegaban a las paredes para hacer una especie de alfabeto jeroglífico. El misterio y la curiosidad llevaron a este hombre a explorar más a fondo la cueva, vio más y más de esos Pokémon Unown. Hasta que, de la nada, comenzó a temblar la tierra, parecía resultado de un combate. Se sellaron las cuevas y el hombre quedó atrapado con aquellos Pokémon. Los años pasaron hasta que el hombre no soportó más y se volvió un frío cadáver, los Unown usando su poder oculto, lo transformaron en un alma vagante. Él, en un intento de que nadie más quedara atrapado en esta cueva, la cerró con un ciclo, el cual solo era posible de romper armando el puzzle que se encontraba allí. Muchos años pasaron hasta que se descubrió la entrada a estas cuevas, la cual se cierra si se movía el ciclo del puzzle nuevamente. Aparentemente, cuando los investigadores armaban el puzzle, varios Crobats y Golbat lo movían a modo de desacomodarlo y lo cerraban de nuevo. Esa fue su historia, pero aún así, no se explicaba por qué había atacado a los investigadores. Era fácil, él creía que los Pokémon eran fuerzas muy poderosas que si se manejaban en manos perversas y equivocadas, el mundo podría acabarse como lo conocemos. Él sabía que los Pokémon debían de ser libres, fuera de la prisión que manejaban las Pokéballs.
Los usaban a modo de que ellos perdieran sus fuerzas peleando, y que el ganador era ignorado y la victoria era para el entrenador. Se cometía una injusticia. Así que usando el poder que le dieron aquellos Unou, escribió grabados en las diferentes cuevas. Estas palabras seguirán aquí con el tiempo. Así que debemos erguir afuera una estatua Pokémon. Son muy perspicaces y no les gusta el exterior. Los humanos debemos aprender a vivir en paz con ellos. Por su bien debemos partir. Yo aún no comprendía qué era lo que me quería decir, así que le dije que nosotros no tratábamos mal a nuestros Pokémon, que nosotros los cuidábamos, jugábamos con ellos, los amábamos. Ellos no eran esclavos, sino familia. No me creyó en absoluto. Los Unown no son más que las almas de varios Pokémon perdidas y separadas de su cuerpo. Al ser hijos de Arceus, él los reencarnará en otros Pokémon. Pero, ustedes no, ustedes solo se volverán almas que se perderán en el olvido. Si de verdad amaran a los Pokémon, los dejarían libres fuera de tanto dolor y sufrimiento. Así que ahora quedarán atrapados. Tú y tus Pokémon deben de morir. Si ellos mueren, serán reencarnados por Arceus, pero ustedes no, quedarán atrapados aquí, como yo, y nadie más los volverá a ver. No quería que mis Pokémon sufrieran, así que comencé a huir, pero los Pokémon me acorralaron, mi Victreebel salió para protegerme y los alejó cuanto pudo, pero al final lo liquidaron. Aquel Ghost se lo llevó a lo profundo de sus alas. Saqué a mi Golem para que su poder lo contuviera, pero como si solo fuera una piedrita, lo derrotaron igual que a Victreebel. Esta vez, saqué a mi Gyarados y a mi Tiranitar para que hicieran equipo, los contuvieron un poco más de lo normal, pero el resultado fue el mismo. Mi Pidgeot al final salió al combate para protegerme a mí y a mi llama. El pobre dio hasta la última gota de esfuerzo que tenía, pero perdió. Ya solo éramos llamas y yo intentando encontrar una salida. Finalmente vi una salida a unos cuantos metros de distancia. Ya podríamos salir de allí, pero aquellos Pokémon nos pisaban los talones. Finalmente, a unos 2 o 3 metros de la salida, nos tomaron a mí y a mi Llamas. Le dije a Llamas que usara su poder de lanzar llamas sobre los Pokémon y que corriera de aquí. Que yo no saldría, pero al menos él podría estar sano y salvo. Finalmente Llamas me tomó y me intentó sacar de allí, corrimos a la salida que comenzaba a taparse. No llegaríamos. Pero un muro de roca cayó bloqueando el paso de la mayoría de los Pokémon. Yo salí ileso, pero Llamas no, él estaba muy malherido y a solo unos pocos metros de la salida. No podría irme, ¿qué clase de entrenador sería si dejaba a Llamas atrapado allí? La cueva se cerraba lentamente, pero él no podía pararse. La mitad de su cuerpo estaba atrapada bajo toneladas de roca y él es muy débil a tal tipo. Decidí que si él se quedaría aquí, yo también, así que tomé el diario donde guardaba todos mis grandes progresos. Puse todo lo que había experimentado en esa cueva, poniendo al final una advertencia. Una vez que terminé, la cueva estaba casi sellada, me acerqué a la salida y por el espacio que quedaba lancé el diario al exterior, esperando que alguien lo encontrara y lo leyera. Mientras tanto, yo esperaba a que la cueva se sellara, pero estaría ahí, con Llamas. No lo dejaría solo. No dejaría que nadie más entrara aquí, así que, antes de ingresar, conservé una pieza del puzzle, la llevaría al laboratorio. Pero ahora que yo la tenía, el ciclo no podría volverse a completar y nadie más entraría. Ahora solo me queda esperar el final al lado de mi amigo. Y en las recientes noticias, después del hallazgo de estas nuevas cuevas alfa que aparentemente se cerraron debido a unos temblores causados en una batalla en una ruta cercana, se descubrió que había un diario abandonado cerca de lo que parecía ser una salida sellada. En este diario se describía todo lo que cierto chico vivió dentro de aquellas ruinas. Al final había una advertencia: no intenten por ningún motivo entrar a esta cueva, y por favor, traten bien a los Pokémon, no son máquinas de lucha, son amigos. Y bueno, este diario aparentemente abandonado despertó el interés y la curiosidad en varios investigadores que, decididos a averiguar si esto era una broma pesada o un suceso muy raro, se disponían a entrar en las cuevas alfa, pero tras varios intentos, descubrieron que al igual que en las entradas a las ruinas anteriores, hacía falta completar un puzzle, pero por más que se intentaba, siempre faltaba una pieza. Bueno, parece que si este diario es verdad o no, seguirá siendo un misterio. Esto ha sido todo por hoy en las noticias Pokémon. Gracias por oírnos y que tengan buen día.
Muy bien, esa fue la creepypasta de hoy, proporcionada por uno de nuestros suscriptores. Esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video.